Por aquí tengo la descripción que me Sí, deja el señor. equipo. Ujú. Entonces me dicen, pues, de tu recorrido, estratega en gobierno y comunicación política, contravictoria internacional en América Latina y Europa. Magíster en gobierno de la Universidad API, máster en comunicación de la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en comunicación y periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Autor del libro Marca Poder, El poder como marca, de Editorial Planeta, obra de referencia sobre liderazgo e imagen pública. Reconocido en varias ocasiones de las 10 personas más influyentes de la comunicación política en América Latina por Washington Compul, MPR Group y ganador del Napolitan Victory Award y múltiples premios Acopolo e Inopolítica. Correcto. Por aquí tengo la descripción que me deja Sí, el señor. equipo. Ujú. Entonces me dicen, pues, de tu recorrido, estratega en gobierno y comunicación política, contravictoria internacional en América Latina y Europa. Magíster en gobierno de la Universidad API, máster en comunicación de la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en comunicación y periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Autor del libro Marca Poder, El poder como marca, de Editorial Planeta, obra de referencia sobre liderazgo e imagen pública. Reconocido en varias ocasiones de las 10 personas más influyentes de la comunicación política en América Latina por Washington Compul, MPR Group y ganador del Napolitan Victory Award y múltiples premios Acopolo e Inopolítica. Correcto. Ha asesorado gobiernos, mandatarios, equipos estratégicos en distintos países del continente y acompañado líderes que han alcanzado altos niveles de posicionamiento y favorabilidad. Y fundador y director de la compañía consultora Marketing Político y Gobierno, docente universitario y conferencista internacional. Perfecto. Tienes una hoja de vida bastante interesante. Qué precio tan hijueputa. Nosotros aquí muy honrados No, muchas gracias, de hombre. recibirte. Yo recíprocamente admiro mucho tu trabajo y me encantan tus podcasts. Mil gracias. Debo decir que soy televidente de tus podcasts. Aquí Andrés y yo estábamos como muy interesados en escuchar, entonces yo diría, pues empecemos, pues quise una introducción, pero sí me gustaría oír de palabras tuyas, pues quién eres. Ya estamos grabando. Ya empezamos. Ah, pucha. Bueno, eso es para el corte. No, pues Miguel Jaramillo Luján es un inquieto permanente, un inquieto desde niño. Creo que, digamos que estoy convencido de que la vocación no empieza en un momento determinado de la vida, sino que uno desde niño, y es lo que planteo como teoría principal en mi libro de marca personal, tiene algo que se llama mismidad. Y esa mismidad se refleja en tus juegos infantiles, en tus cuidadores, en tu origen, en tus elementos culturales, algunos sociológicos, algunos de la pareja que eliges, de las decisiones que tomas. Entonces nosotros definitivamente somos mismidad en los primeros años de vida y ahí aprendemos a proyectar una marca personal. En el año de 1990 un señor que se llama Tom Peters, que es un teórico norteamericano que escribió un libro muy famoso que se llama En busca de la excelencia, fue el primero que habló de marca personal, pero ha sido un concepto que muchas veces ha sido llevado a la trivialización de la imagen pública, al vestuario, al styling, a la colorimetría, a temas, algunos banales, simplemente las estéticas, y otros medibles, que trabajamos desde el marketing personal, ¿sí? Como el fondo de armario, como la colorimetría, como las formas corporales, como las formas faciales, como las herramientas que uno investiga para poder saber si una figura personal tiene punch o no, elegible o no, nombrable o no, si hablamos de marketing político, acercándonos ahí. Yo soy un inquieto permanente de esos temas. Desde mis juegos infantiles, ya pues uno de mis juegos infantiles era la semiótica. Entonces, a mí sin hablarme ya estoy observando la cara, el cuerpo, los brazos, la forma de expresarse de las personas y eso ya me cautiva. Soy el papá de Juanjo, mi hijo, ya está cumpliendo 18 años, ya es un hombre. Va a ser mi bebé hasta los 60, digo yo, toda la vida. Y soy un inquieto por muchos de estos temas que tienen que ver con la política, ¿cierto? La buena política. Tienes un libro que el libro se llama Marca Poder, el poder como marca. ¿Cuál es la tesis principal alrededor de, o cuál es la idea principal, o por qué escribiste el libro, cuál es la tesis detrás de todas esas conferencias que se han vuelto tan populares? La tesis principal se resume en una frase y es que los disfraces se rompen en la vida real.
Lucas. Fundamental. Yo creo que estamos repletos de asesores de imagen que te dicen cómo te pones la corbata, el saco, los colores, pero los disfraces se rompen en la vida real. Entonces soy un convencido de que la marca personal no es un tema de apariencias o de disfraces, sino de mismidad. Y el concepto mismidad es un concepto tomista, Tomás de Aquino, que lo he desarrollado, combinado con la esencia y llevado a la praxis. Y en la praxis lo he hecho con mis clientes. Mis clientes examinamos a fondo sus juegos infantiles, su relación con sus padres o cuidadores, el espacio físico que ocuparon. No es lo mismo nacer entre montañas que nacer entre un mar, en un lago, en un río. No es lo mismo nacer en la cima de la sierra que en la costa. No es lo mismo tener dos papás, dos mamás, solo un papá, una mamá, un cuidador, un abuelo, una abuela. Nosotros, una curiosidad, en la universidad veía a muchos de mis alumnos en las OEAFI de la UPB que les encantaba el vallenato. Y siempre detrás de eso había una cuidadora que era una costeña. Siempre. Entonces, detrás de mí hay una música que es la música carrilera que me encanta. Y a mí me cuidó una chica de Montebello. Mi mamá era una enfermera del Seguro Social, trabajaba todo el día y ella me cuidó a mí. Me encanta la música carrilera. Entonces, hay una serie de influencias que marcan esa marca personal. Y el ser humano va creciendo, se va poniendo disfraces y no entiende que finalmente es más sostenible poder identificar la propia mismidad para poder potenciar esa marca, para lo que uno quiera. Es ser uno, pues no negar su esencia. Sí, aunque la esencia es un concepto que también es filosófico, pero en la praxis creo que la mismidad es más potente, porque la mismidad es el origen. Cuando tú vas a tus cuadernos de colegio, cuando vas a tus juegos infantiles, cuando vas a quienes fueron tus cuidadores, cuando vas a tu barrio de origen, cuando vas a eso que te marcó de 0 a 15 años o de 0 a 8 años, hay dos teorías ahí, te vas a dar cuenta realmente que eso hoy es una réplica definitiva de lo que tú proyectas. Y en esa misma medida, técnicamente, si tú puedes simplificar esa proyección de marca, vas a ser más coherente, más confiable, más cercano, más auténtico de lo que puede ser, ¿cierto? De lo que puede ser si te dejas llevar simplemente por el snob y por las modas del mundo. O por ser... Yo tengo clientes que llegan a mi oficina, a mi firma. Lamentablemente allá tengo un paquete de clientes grande porque muchos salen llorando. Y es, ¿yo puedo ser elegible? No, usted no puede ser elegible. Doctora, aquí están los dólares. No, no me interesa. No tienes el punch. O sea, no todo el mundo tiene el potencial. No tienes el punch, tienes otra mismidad, tienes otra esencia. Así como algunos han forzado y luego me han dicho, yo forcé esto y no soy feliz. Y me hice elegir y no soy feliz. Yo le dije, yo le advertí. Para el servicio público no cualquier persona está preparada, es un sacrificio muy grande, se requiere un carácter, una personalidad, un eneatipo, o sea, hay una serie de herramientas que permiten ver si una persona puede ser elegible o no. Entonces, en esencia es la mismidad le permite a uno descubrir para qué está hecho uno. Yo tengo una inquietud ahí, o sea, cuando decís ser elegible es que van a votar por él. Claro, por supuesto. No necesariamente significa que vaya a ser bueno en su cargo. O sea, es primero un concurso de popularidad y luego uno de capacidades. Ahí me tocas un temita que es bien sensible, que es bien tenaz. Siempre pensamos en el paradigma de quien tenga la mejor hoja de vida, pero desconocemos hoy que la política y el marketing político está hecho también por unos constructos de imaginarios y que sobre todo el cerebro humano toma decisiones es por las emociones. Y así ha sido durante toda la existencia y durante toda la vida humana. Pues al final es un ejercicio de ventas. Claro, por supuesto. Y de popularidad. Por supuesto. Yo no sé si es correcto en el sentido de que no sé si uno debería escoger el que más vende para dirigir un país o el más técnico para dirigir un país. Pero pues la realidad es que eso es un concurso de votos, pues. Es un concurso de popularidad. Que llegue y conecte y se vea cercano, así no sea. O no. Técnico uno debería elegir a la persona más idónea, pero la persona más idónea, y le tengo nombre propio en Colombia, debería dejarse asesorar en laboratorio de marketing para poder adaptarse a cómo lo van a elegir. Porque ese es el gran problema de ciertos políticos. Tienen una hoja de vida impecable, son las personas más idóneas, pero no permiten que las herramientas del marketing hagan lo que tienen que hacer por ellos. Y siempre las tildan como maquillaje. Cuando las herramientas del marketing están hechas es para facilitar el contacto entre el producto, servicio, líder que se vende y el comprador que tiene que tomar una decisión. Entonces hay mucha gente que va a decir, X es un excelente personaje, pero yo votar por él, no, yo no voto por ese. Pues es el caso de Enrique Peñalosa, él estuvo acá en el podcast, o sea, uno se sienta con Enrique y una Biblia. Y el tipo un crack.
Sí. Pero en estos días me hacían un comentario que se lo encontraron en alguna sala de espera, en algún aeropuerto, y que lo gracioso es que saludan más a la persona que lo encontró que al mismo Enrique, que es el candidato. Entonces, Sí. Suele pasar. suele pasar. Sí, sí, sí. Yo conozco varios con unas hojas de vida impecables y algunos son elegibles, otros son nombrables. Yo me permito poner un ejemplo clásico. El doctor Rafael Pardo, que fue ministro de Estado en Colombia, en fin, es un hombre totalmente nombrable, nunca elegible. Ya pues está fuera de la vida pública, por eso me permito nombrarlo, porque los otros tengo profundo respeto. Hay algunos que se consideran elegibles y no lo son, y siguen peleando contra eso, como hay algunos que han sido creados por laboratorio en América Latina y hoy gobiernan. Que lo hagan bien o mal, no sé. Por ejemplo. A mí me parece que Nayib Bukele es un producto de laboratorio de marketing. Así Y como. conozco los antecedentes por bibliografía, por haber estado en San Salvador, por haber hablado con las personas que realmente hicieron de Nayib Bukele el presidente que soy, porque fue un mediocre alcalde de Santa Tecla y de San Salvador. Sí, él fue alcalde de las dos ciudades, una del área metropolitana de San Salvador, otra de San Salvador, y realmente en clave de política pública fue muy flojo, y a nivel de marketing era uno más, pero fruto de un trabajo de laboratorio de marketing se convirtió en el rockstar que es hoy, con un 95% de popularidad en El Salvador, donde hay opiniones a favor y en contra. Lo que pasa es que cuando uno está por fuera del país, o por fuera del pueblo, por fuera de la ciudad, tiene una percepción, pero cuando está habitando el territorio que es gobernado por, eso se lo digo a muchos alcaldes que nosotros hemos elegido, una cosa es lo que digan usted aquí en el pueblo, otra cosa es lo que digan por fuera, y a veces somos tan esnovistas que lo que dicen por fuera lo creemos más que lo que vivimos nosotros. Uh-huh. Y eso suele pasar en todas las O sea, profesiones. hay una percepción distinta de lo como lo vemos nosotros a como lo están viendo al interior. Sí, claro, como Y lo ve quien lo Allá vive. como lo ven el que lo vive. Opiniones encontradas, muy encontradas. Que Podríamos debe ser decir parecido a lo que pasa en Argentina con Milei también. Sí, claro, por supuesto. O lo que pasa con otro producto que puede ser de ese estilo, que es el alcalde Mayer, el de Ciudad de Panamá, que es un youtuber. O lo que puede estar pasando hoy con el presidente chileno en su momento, que acaba de dejar el poder, ¿cierto? Boric. O también lo que puede estar pasando hoy con el presidente ecuatoriano, que es un hombre muy popular por fuera, por su estilo, por su fitness, por su familia, por su esposa, por su hijo, por las facetas de marca personal que proyecta en el imaginario a través de redes sociales, pero que cuando uno va a Guayaquil, a Quito, a los territorios, encuentra opiniones muy divididas y políticas bastante impopulares. Entonces, digamos, finalmente quienes gobiernan generan amores y odios, pero están construyendo marca de manera permanente. El asunto es que una cosa es la realidad tangible y otra cosa es la realidad percibida. Y eso pasa con todas las marcas personales. ¿Y cuál es más importante? Porque, o lo pongo de otra manera, está la realidad tangible, que es lo que realmente está pasando. En un momento te escogen por esa marca que proyectas, pero en algún momento el tangible vuelve más pesado que la marca que proyectas y te termina costando pues todo. Esa marca personal, pues que uno lo ve, muchas marcas personales en el camino se desgastan y nunca se vuelven a recuperar, pierden toda la confianza. Entonces ahí, ¿cuál es como el equilibrio? ¿Cuál debería ser el...? Para mí, digamos, desde lo que yo trabajo es la marca percibida, porque es la que me genera votos. Votos, rentabilidad, popularidad. Eso es a lo que yo me dedico. Digamos que... Pero ¿qué tan duradero es? Pues porque es que es distinto, por ejemplo, el tema de un gobernante a un CEO. Sí. Un gobernante va por 4 años, es lo único que necesita es montarse y ya en adelante va de salida. La mitad de nuestros clientes son CEO. Okay. Lucas, de pero empresas. el CEO sí puede ir 10 años, 15 años. Claro, pero digamos que la sostenibilidad se da en la medida en que el disfraz no se rompa en la vida real. Esa es la clave. Porque igual ese CEO también tiene unos decisores a los que les tiene que proyectar una imagen. Y esos decisores están rodeados también de audiencias que tienen que influir en dicha decisión. Entonces, digamos que ahí es un tema de trabajo de estéticas y de palabras y de construcción de sentido, que en la medida en que sea coherente y consistente con lo que vos sos, eso va a emerger. Hace 20, 30 años, con una campaña del Congreso, uno veía 2, 3 vallas del político. ¿Quién veía al político? Nadie. Y éramos un terreno, nuestros padres y abuelos, de perceptores. Ya ni me acuerdo de ese concepto que es tan viejo. Perceptores, percibo y ya. Eso, muchos receptores recibían el mensaje. Hoy somos prosumidores. Hoy vemos al político en la valla, pero podemos escribirle, hablarle, y si no me responde, va la madre. Pues nos juntamos 5 o 6 y los volvemos enemigos del tipo y no lo hacemos elegir.
Entonces estamos en un mercado de prosumidores y en ese ejercicio de la prosumición las estéticas comunicacionales hoy ya no son tan importantes como la correlación de esa persona de carne y hueso que se deja tocar, ver, sentir, pero que además proyecta una imagen que sea coherente con eso. ¿Tú crees, Miguel, que todo producto es mercadeable de esa manera para lograr enviar una imagen que se perciba mejor de la realidad? Cualquier producto. Yo creo que uno puede hacer un diagnóstico para poder saber si la expectativa de ese producto o quienes lo están impulsando es la misma y se puede medir y transformar de alguna manera. Y también depende de los límites éticos de cada uno, ¿cierto? Si me hablas de mí, de mi firma, de mi compañía, pues depende mucho de los límites éticos. Porque a veces definitivamente no tenemos convergencia, no tenemos coincidencia con ciertos modelos ideológicos, modelos de empresa, formas de hacer empresa, en fin, o ciertos sectores. Por ejemplo, aterrízame eso. Yo no trabajo con gente de izquierda, nunca. No coincido con la izquierda, no coincido con el comunismo, no coincido con el socialismo, para nada. Trabajo de centro derecha hacia la derecha. No me gustan los extremos, la extrema derecha, la extrema izquierda. Uno tiene que desconocer demasiados ríos de sangre que ha tenido no solo América Latina, sino el mundo por cuenta de las democracias directas, las dictaduras y los gobiernos extremos. Entonces, todo lo que sea extremo me parece repugnante. Ok. Y en las empresas, ¿cuáles son tus nos? Las que cruzan los límites éticos definitivamente, yo creo que quienes trabajan sin licencias, sin formalismos, las que están lejanas de los escenarios éticos de los gremios, Ajá. las que no tienen trayectoria, eso se percibe muy fácil. Uno conversa con los CEOs, con los gerentes, y inmediatamente ve si hay un ser humano detrás o hay una persona que solamente le interesa el billete. Ya. Y es un tema que ya, que si uno no cree en hacer bien las cosas por ética, pues al menos hay que creerlo por el influjo que tienen las marcas con las que trabaje. Yo hoy me siento profundamente orgulloso de todas las marcas con las que he trabajado. Y me pueden mencionar la marca que quieran y no tengo ningún problema. Uno tiene que pensar eso antes de tomar una decisión. Yo trabajaría con esta marca podría decir que fue asesorada por Jaramillo Luján, y eso, ¿qué peso tiene para mi marca? Si hoy hablamos de alcaldes de una ciudad, por ejemplo, habrá gente que se sienta orgullosa de trabajar con A, con B, con C, lo pondría en su hoja de vida. Esta es la pregunta que yo le hago al que me está viendo o al que me está escuchando. Miguel, en ese análisis de marca personal, no sé si quisieras hablar de los dos candidatos que van hoy puntuando. ¿Cómo podrías evaluar esas dos marcas? Muy interesante, muy interesante. Hay una marca que emergió el año pasado por un triunfo de un expresidente de Colombia. Es el hombre que tiene menos punch, carisma, simpatía y podría ser menos elegible en la historia del país, que se llama Iván Cepeda. ¿Cierto? Todos nos hacemos la pregunta frente a un hombre parco, tosco, distante, con una apariencia física que no es la más atractiva, no es agradable, un vestuario que tampoco es agradable, que es simplista, pero que recibe la gasolina directa del expresidente Álvaro Uribe. Iván Cepeda es quien es, gracias a la gasolina de haber derrotado y haber logrado algo que el petrismo lleva 25 años tratando de hacer, y es tratar de meter, así sea por unos días, a la cárcel a Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Iván Cepeda bebe de eso y bebe de un 25% de voto máquina que tiene Gustavo Petro vía subsidios. Si sumamos 5 grandes variables: tierras, aumento del salario mínimo, subsidios a la tercera edad, subsidios a la educación y subsidios a la mediana edad y el empresariado, te vas a encontrar ahí una votación que, como Pareto electoral, es decir, unitariamente me suma 3,5 millones de votos. Si eso lo multiplicamos por 3 integrantes de un hogar que se ven favorecidos por lo mismo, estamos hablando de 9 millones de votos. Paradigma igual a Argentina, a Nicaragua, a Venezuela, o sea, es muy parecido. ¿Cuánto es que hoy el 50% es cuánto de la votación estimada? De la votación, pero la potencia Pues con la que se va a depositar. Pues para uno ganarse unas elecciones necesita ¿cuántos votos? En primera vuelta, tú necesitas hoy más o menos 1.800.000 votos. O, sí, yo creería que un poco más. Vamos a llegar primero hay que ir al con escenario. 1.800.000 te montas a la segunda. Te montas a la segunda, correcto. Eso sí es muy bajito. Más o menos. ¿Sabes? Por la diseminación que vamos a tener. Porque yo qué observo. Observo que vamos a tener 3 candidatos que no van a consulta, que son Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Y veo otros candidatos que sí llegan por consulta, para un total de 3 parejas por cada espectro ideológico. Claudia López, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y ganador de la gran consulta, que para mí es Paloma Valencia. Sí. Tome nota ahí.
Y tercero, dos de izquierda, que son Iván Cepeda y Roy Barreras. Para mí hoy el presidente de Colombia se llama Roy Barreras, ¿sí? Y representa Sí. una gran amenaza para los candidatos de centro, porque está representando centro, lastima a la izquierda, porque la izquierda necesita de esos votos liberales como Armando Benedetti, como como Roy Barreras, y me parece que el escenario está dado para que Roy Barreras sea el presidente hoy. Explícame eso que yo todavía no lo veo. Pero yo primero quiero pero estamos en la pregunta, sí, estamos... el análisis de Pero yo te hice una pregunta, entonces, ¿con segunda vuelta cuántos votos serían? Y aclaro que no trabajo con ninguna campaña presidencial y que me aterra Roy Barreras. Ok. Para ganar hoy uno necesita cuántos votos en segunda. Para ganar hoy en segunda vuelta tú necesitas más o menos hoy 8.200.000 votos. O sea que ahí sí hay una posibilidad real sin tener el punch a través de la maquinaria de ser presidente. Maquinaria y voto castigo, porque en una segunda vuelta se vota es en contra de, no se vota a favor de. Y hay mucha gente que vota en contra de la derecha Sí, total. o de Uribe. Llevamos 30 años votando en contra de. Ok, O recuérdeme alguna segunda vuelta colombiana donde votemos a favor de. listo. Abelardo de la Espriella, producto total de un laboratorio. Producto total de un laboratorio de marketing. Un aplauso cerrado para mis colegas que además llevan 30 años trabajando con él en su ¿Quiénes consultorio. son? Oh, eso no se debe... No, yo prefiero como ser muy prudente con el tema porque tampoco se trata de exponer. Ellos tienen el mismo estilo mío en el backstage, Ajá. ¿cierto? No brillar, pues uno en las entrevistas y todo, pues da o comenta puntadas de lo que hace desde la estrategia, pero ellos son muy buenos y la gente los puede buscar por Google y los va a encontrar. Pero sobre todo hay un candidato obediente. El tema del concepto del tigre, que viene de un liberalismo costeño, que les ha funcionado, el concepto de la puesta en escena, el concepto de la contraposición a Petro, de lo verdadero outsider, porque por más que tú digas, él no ha trabajado en gobierno, no ha trabajado en lo público, entonces es una construcción de laboratorio. Para mí, hace un año nadie daba un peso por Abelardo de la Espriella. Hoy es un candidato con una enorme probabilidad de ser el próximo presidente de Colombia, ¿cierto? Y hoy está en segunda vuelta. Lo que pasa es que hay tal diseminación que hasta el 9 de marzo podremos dar una perspectiva de lo que puede ser una primera o segunda vuelta, dependiendo cómo ese día se conforme el Congreso de Colombia y se dividan ya y varios candidatos salgan del juego. Y quién sea electo, si es Paloma u otro, yo creo que va a ser Paloma, porque el voto del 8 de marzo depende en un 70% de la estructura política, y la estructura del Centro Democrático es demoledora en ese caso. Es mucho más fuerte. Sí. ¿Quién tiene mejor? Porque es que hay otro que hace mucha bulla, que es Daniel Quintero. Ah, sí. Monstruo para comunicar. No me gusta para nada, os repito. Lo que pasa es que de acuerdo, pero muchas veces estamos hablando de marca. Sí, pero Lucas, a veces pasa que uno hace apreciaciones y dice, no, es que usted es hincha de no sé qué. O sea, no he trabajado con Daniel Quintero, no soy hincha, pero es un monstruo. Pero es un monstruo para comunicar. Es un monstruo para comunicar. Lo hace muy bien. Sí, lo hace demasiado bien. Lo hace muy bien. ¿Y también es un producto de laboratorio o ese es como más natural? Porque es que uno mira la estructura de un Abelardo y tiene una cantidad de simbolismo en todo lo que hace. O sea, ahí yo sí, pues le da a uno la impresión, si ser experto en esto, que sí es el candidato juicioso, que le está haciendo caso a todo lo que le están diciendo desde el mercado. El león con juicio. Sí, y lo hace y se metió en la película y lo ha hecho muy bien. Me da la impresión que Daniel no tiene ese mismo acompañamiento. Uno no ve ese simbolismo detrás, pero uno ve un tipo que, no sé, o sentís que ambos son productos preparados. Yo siento que Abelardo de la Espriella es un producto más de laboratorio, porque conozco un poco lo que venía haciendo y cómo les tocó dar la manija para un lado. Incluso hay personas que todavía recuerdan al Abelardo de antes y le sacan los videos de el maltrato a los animales, que no es católico, que no sé qué, que no sé cuántas. Un personaje siempre polémico, que hace lo que quiere, que canta música italiana, que saca su ron, sus tabacos, que salía a dar sus peleas frontalmente por sus clientes, pudiendo haber estado en el backstage. Yo creo que hay un cambio muy fuerte en lo que él es. En cambio, Daniel Quintero, desde el partido del tomate y más allá, creo que siempre ha sido la misma persona. Es un típico personaje que trabaja bajo la teoría de la crisis, ¿cierto? A diferencia de Petro, que trabaja más desde la teoría del caos. Es algo que muchas veces a los demócratas institucionales, como quizá podemos ser nosotros, criados en colegios tradicionales, con una mismidad de padres, de situación conservadora, muy mirada desde Antioquia, puede ser muy altisonante ver personajes así, que actúan de esa manera tan caótica. Pero para ellos el relato es el caos. El caos es el relato de Gustavo Petro. Nunca vamos a entender su forma de actuar, pero hay sectores del país que en medio del profundo caos que viven,
un caos más, un caos menos, Se relaciona. le resultan como que la realidad se rompa, que esto se desbarate, porque yo estoy viviendo tan mal que quiero que algo cambie, distinto al estatus democrático que nosotros tenemos. Entonces la perspectiva nuestra cuando decimos fuera Petro es echarle gasolina a Petro, es fortalecer a Petro. Nada más ganador para Petro que esas vallas que está montando cierto partido afín a un alcalde de Medellín donde dicen fuera Petro. O cualquier fuera Petro es gasolina para él y para Cepeda. ¿Por qué llegas a Roy como presidente? ¿Cuál es el análisis? El análisis de Roy como presidente es fundamentalmente la jugada maestra de haber logrado irse a una consulta de casi que de toche con guayaba madura, donde el único rival potencial es Daniel Quintero, pero sin Cepeda dentro de la consulta, porque lo hubieran molido a palos. Y Cepeda viene de una consulta muy meritoria como la de final de octubre del año pasado, donde logró meter 1,5 millones de votos, pero una consulta como el agua, inolora, incolora, insabora. ¿Por qué? Porque esas consultas no tienen la máquina de otro interés. Es decir, el 8 de marzo vamos a tener la máquina de la elección al Congreso, que me lleva 7 de cada 10 votos, con mucho dinero detrás y con grandes varones electorales. Pero la gente va a ir a votar presidenciales. Entonces, claramente Roy Barreras va a tener una mayor votación y se cotiza al alza. Lo vamos a ver el 9 de marzo a las 6 de la mañana, hablando en todos los medios de que él es el candidato más votado y que barrió con Cepeda. Y inmediatamente la maquinaria se le monta. Inmediatamente, no, yo creo que ya tiene maquinaria, Lucas, tiene la USO, que es la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol, el ala más radical de los sectores sindicales, que no está por candidato a la consulta, porque quieren César Gaviria y compañía, pues en esa microempresa familiar que él tiene ahí, que no se le monten que Roy Barrera no diga que tiene el logo liberal, pero ha sido tan fuerte el relato de Roy Barrera diciendo yo no soy de izquierda, yo soy liberal. Yo no estoy desarmando ninguna izquierda, claro, porque él aspira a que la izquierda también se le sume. En retribución con lo que hizo en el 2022, porque sin Roy y sin Benedetti no hubiera habido Petro presidente en 2022. Pero yo creo que es verdad, yo no creo que él sea de izquierda. Ah, no, total, O sea, no, puede sacar ese papel tranquilamente, sí, o y sea, siempre ha sabido desmarcarse. Es corrupto. Es un médico, oiga, es un tipo supremamente inteligente. Yo no metería la mano en la candela de que si es corrupto o no, pues, o sea, pero yo sí te digo que es un hombre muy inteligente y muy sabio a la hora de hablar. A la hora de no, y tiene manejar algo, sus palabras. tiene algo impactante, o sea, pues uno por los gustos políticos de pronto uno lo pone en la orilla de lo que no le gusta hoy. Pero yo he tenido la posibilidad de escucharlo y pues uno lo oye y uno dice, ese tipo tiene potencial de presidente Y hágale la pregunta. y lo enreda, pues. Y hágale la pregunta a 100 empresarios. Hombre, si es inexorable que la izquierda llegue, ¿a quién prefiere? ¿A Cepeda o a Roy? Sí. 100%. Y de su asesor político, Vendrell, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves esa compañía ahí con Roy? Yo soy profundamente respetuoso de todos mis colegas. Yo creo que cada uno hace su trabajo lo mejor que puede. Yo presidí el gremio de la consultoría política en Colombia y digamos que esta es una profesión profundamente joven. Yo tengo una escuela que actúa de una manera distinta, sin embargo, yo respeto las formas de actuar. Finalmente nosotros estamos enfrentando una batalla. Cuando asumimos el direccionamiento estratégico de una campaña política, estamos en una batalla, en una guerra, y ahí se permiten todas las formas de lucha. Uno ya es el que toma la decisión de cómo actúa. Yo no soy muy amigo del estratega político que se mete a gobernar con el líder político. Me parece que eso lo ensucia a uno. Pero cada uno actúa de su mejor manera. Ahí también hay figuras muy destacadas. Está Antonio Solá, que es un español. Tiene un equipo estratégico muy bien montado y una presidencia requiere más o menos 3, 4, 5 estrategas muy buenos para poder ganar. O sea, esto al final es un tema de narrativa. Al final es un tema de narrativa que llegue al corazón de decisión del elector, porque el ejercicio electoral no es un ejercicio racional, es un ejercicio emocional, se da en el área límbica del cerebro. Tú no eliges porque las cosas sean mejores o peores, sino por dos factores. Uno, por una alta emocionalidad y dos, pues son muchos factores, pero quiero destacar estos dos, por un efecto que lo analizaron los alemanes, lo estudiaron en el laboratorio y se llama el Bandwagon, ¿sí? Nosotros nos encanta votar por el que tiene probabilidad. Okay. Pero nosotros no votamos por el que no tiene que va a ganar. Sí, claro. Entonces, por alguien que me mueve y que yo digo, esta persona tiene la fuerza para poder gobernar, así sea un malo o bueno, ahí los parámetros éticos se pierden en la ciudadanía. Y lo segundo es, ¿va a ganar o no va a ganar? Yo me monto en el bus de la victoria. A nadie le gusta perder. En ese sentido, Paloma no tiene posibilidades. Yo creo que Paloma Paloma Valencia llegará con una primera elección. Paloma Valencia llega
obviamente con la elección de la consulta, Sí, pero es un producto muy Uribe Vélez dependiente. ok. Y ya hemos visto que el expresidente Álvaro Uribe es un hombre que juega al ajedrez muy bien, y es un hombre más frío que un congelador. Entonces, a la hora de la verdad, como le pasó a Liliana Rendón en Antioquia, o como le ha pasado a tantos líderes, él no tiene ningún problema en bajar a Paloma a ser la vicepresidenta de X o de Y o de Z, fruto de qué? De las encuestas, que además las tiene frescas, y él no consume encuestas de medios, él tiene sus propias encuestadoras. Entonces, yo a Paloma Valencia le veo futuro en la medida en que se sepa desmarcar para primera vuelta de Álvaro Uribe. Complejo como sea, pero le veo futuro ahí. Porque además es de esas figuras de la consulta que más puede aglutinar el centro. Ajá. Es que esto es un tema aritmético. El presidente de Colombia tiene que tener centro y ideología, estructura y opinión. O sea, gana el que se lleve el centro. Correcto. Gana el que se lleve el centro de los dos extremos. Y productos extremos en Colombia realmente me parece que hoy no es factible por realidad de país, por opinión, por conocimiento de regiones. A veces evaluamos mucho lo que está pasando en el país por lo que vemos en Antioquia, y Antioquia es un escenario muy sui generis. Es el outsider. Y Sí. pues lo vimos en las votaciones anteriores. Sí. Antioquia fue el único que votó distinto. Sí, por supuesto, porque esto es un país. O sea, además, Antioquia es como, opera como un país. Es de esas regiones de América Latina más extrañas. Hay pocas así, como Antioquia. Ahora, decías algo interesante y es la mitad de tus clientes son CEOs o son empresas. Pues me imagino que más las personas que las empresas. No sé cómo funciona eso ahí. ¿Qué de todo esto que vemos, que hablas de marca personal y del producto y de la forma en que se comportan en política, aplica para el sector empresarial? Mucho, mucho, Lucas. Pues nosotros como empresarios o pues como empresa brindamos servicios al sector empresarial a nivel personal, de marca personal, pero también en algo que se llama la prevención y la gestión del control de crisis. Nos pasa mucho con ciertos sectores. Trabajamos, por ejemplo, con sectores como el sector educativo, los colegios. Ustedes no se imaginan el hervidero que son los colegios y las universidades, los jardines infantiles, de escándalos, de problemas, de rollos. Siempre nosotros estamos en el backstage diagnosticando, evaluando cómo una situación, la que sea, puede no afectar las matrículas, los ingresos, las situaciones. Con el sector inmobiliario también, los procesos constructivos toman tiempo y siempre generan molestia y escozor en inversionistas, en habitantes, en diferentes tipos de actores alrededor, muchos stakeholders que acuden a veces a los medios de comunicación, las redes sociales, para generar presión y desprestigiar marcas, ¿cierto? Entonces nosotros actuamos en esa mediación. Y también otro sector con el que trabajamos mucho es el sector salud, ¿cierto? Clínicas, hospitales, no solamente públicos, sino privados, que podríamos hacer muchos podcasts y escribir muchos libros de las cosas que nos ha tocado manejar en esos. Y también trabajamos con centros comerciales. El nuevo parque latinoamericano es el centro comercial. Y en los centros comerciales pasa de todo. De todo es de todo. Lo que tú te puedas imaginar. Tenemos un cliente muy reconocido acá que maneja más o menos 25 centros comerciales del país, con los que hemos trabajado temas de prevención, atención y control de daños en temas de riesgo reputacional. Entonces nos movemos mucho en eso y ayudamos a los empresarios porque definitivamente detrás de una realidad siempre hay dos versiones o más, ¿cierto? No hay versiones verdaderas ni falsas, sino que todo depende de lo que uno quiera que las audiencias piensen. Ahí, pues yo creo que ambos entornos son muy difíciles, tanto el de gobierno como el de los empresarios, por esos stakeholders de los que hablas. Entonces, por ejemplo, en el caso de uno se ha enfrentado a inversionistas, a comunidades, a veces hay promesas alrededor de rentabilidades esperadas y otras cosas. Y al final del día el mundo es muy fluctuante, entonces lo que uno proyecta pues puede que, ¿cómo es el dicho en nosotros los economistas? La mitad del tiempo decimos que va a pasar y la otra mitad decimos por qué no pasó. Pues, y esa es la realidad hoy del mundo empresarial. Es que la volatilidad es gigantesca. Nadie proyectaba el salario mínimo que recibimos este año, ni nadie proyectaba el dólar donde estaba. O sea, son una cantidad de factores que cambian las condiciones. Y ahí hay dos visiones. Hay una cuando uno ya está en un problema, que es el manejo de crisis. Pero hay otra que es cuando todavía pues no estoy en esa situación. En cada uno de esos aspectos,
como cuáles serían esas recomendaciones generales en ese momento de que hay que atender una crisis, o como cuáles serían esas recomendaciones cuando pues estoy andando por un mundo que todavía no he materializado la crisis y no me he metido en el problema. Un mundo buca, como decimos a nivel de tendencias de administración. Sí, yo creo que ahí hay un botiquín de primeros auxilios que yo llamo cuando me invitan a dictar conferencias, sobre todo de prevención del riesgo. Yo pienso que cualquier CEO, cualquier empresa debe tener como mínimo una especie de diagnóstico de cuáles son los factores que le generan riesgo a su propio negocio, ¿cierto? Y cuáles de esos factores dependen de temas totalmente tangibles y racionales del negocio, de la dinámica financiera, administrativa, operativa, pero no descuidar ni tomar de manera trivial que las redes sociales, que los medios masivos de comunicación y que el medio de comunicación más potente que tiene la historia de la humanidad, que se llama el chisme, muy bien, le puede hacer un profundo daño si no hay prevención y que no siempre se acude simplemente a la curación. Porque a mí me buscan muchas veces, o el 90% de las veces es para curar o para resolver el chicharrón. Yo lo tomo como esta analogía. Siempre me llaman cuando está el rancho ardiendo y yo me tengo que meter con el extinguidor a sacarlos con vida, ¿cierto? Cuando debería ser una cultura dentro de la organización gestionar el riesgo. Entonces, botiquín de primeros auxilios, 5 claves fundamentales. La primera es quién es el vocero de la organización, quién debería salir a hablar desde la organización y que debe haber una unidad de vocería. Solo esa persona habla, ¿cierto? Segundo, que vaya acompañado de un comité de crisis. ¿Quiénes lo conforman? Un buen abogado, un comunicador. Pero esa primera, ¿quién debería ser el vocero de una organización? Yo creería que debería ser alguien con entrenamiento. No necesariamente es el representante legal, es que se cometen muchas veces esos errores. No sé si ustedes vieron el lamentable incidente de los muchachos de Bello en diciembre. No. El bus que se estrelló en Bello con varios estudiantes y tal. Salió una niña practicante de la empresa de transportes. No sé si han visto ahorita el tema de los slots en los aeropuertos. Escuchen al director del Aerocivil para que les den ganas de llorar. Entonces son voceros que, así tengan el cargo, no están capacitados para hablar a nombre de la organización. Entonces vos tenés que tener un vocero entrenado para que hable en nombre de la organización. ¿Qué tiene que ser vamos a traer el mismo paradigma, ¿qué tiene que ser la persona que domine el tema? No. ¿Qué tiene que ser el que más sepa? No. Tiene que tener carisma, tiene que tener punch, tiene que saber transmitir tranquilidad, y el 70% de lo que transmite no es lo que dice, es el lenguaje corporal. Es la locación que utiliza para dar sus declaraciones, son los canales que utiliza para poder atender las situaciones o demandas que les hacen los medios o las redes sociales. Entonces eso es lo que fortalece o deteriora una marca. ¿Y ese vocero debería ser el mismo para las crisis o para las oportunidades comerciales? Yo creo que son dos cosas distintas. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La imagen de venta de la compañía es distinta a la imagen de... Yo a veces necesito un villano como vocero. A veces necesito un villano, a veces necesito una persona sudada, despeinada, con un chaleco, atendiendo el incendio allá en el sitio, angustiada, llorando. Y a veces para la parte comercial necesito una persona impecable, rozagante, bien dormida, ¿sí? Como en las campañas, yo siempre digo, todos podemos tener ojeras, menos el candidato. El candidato es impecable porque él es el que me vende. Entonces, quien me maneja la parte comercial no necesariamente es quien me puede atender en un momento esa imagen que yo quiero proyectar frente a una crisis. Entonces, la primera clave es tener un vocero. Tener un buen vocero. Segundo, tener un buen comité asesor, porque detrás del vocero hay un comité asesor. Y muchas veces los comunicadores, por su formación estética o la gente de comunicaciones, siempre quiere que se genere la mejor imagen. Y a veces a nivel del marco jurídico necesitamos ser cautelosos con lo que estamos diciendo porque estamos generando un documento público. Necesitamos un buen abogado. Necesitamos también, pues obviamente, alguien que tenga experiencia en estrategia como tal. Alguien que conozca el sector, ¿cierto? Que conozca el sector económico. Y obviamente un representante de la organización y o de la familia de propietarios, para que entre todos puedan discernir cuál puede ser la ruta de acción. Una tercera herramienta muy importante es tratar de actuar de manera rápida a través de un protocolo básico de crisis. Si me pasa una crisis, ¿cuáles son los 3, 4 primeros pasos que yo debo dar? ¿Cierto? Una quinta herramienta es construir colchón reputacional. No me canso de repetirlo. Marcas, SEO, gerentes, personas, las relaciones públicas son fundamentales. No solamente el cóctel dice a tomar los aguardientes ni nada de esas tonterías, pues con todo respeto, sino poder construir reputación con mis públicos de interés, para que cuando pasen las crisis ellos sean los primeros que me defiendan a mí, o los primeros que digan,
Eso que están diciendo de Lucas es mentira, no hagamos caso, vamos para adelante, ¿sí? Porque si no, si yo estoy cazando peleas todo el tiempo, cuando alguien llegue a atacarme con algo infundado, una mentira, una calumnia, una injuria, pues lo primero que hace este stakeholder es dudar o incluso hasta creer en la mentira. ¿Cómo se crea ese colchón? El colchón reputacional es un trabajo diario que tienen que hacer los gerentes, los CEO, los representantes de cualquier firma, fundamentalmente tratando de identificar 3 tipos de públicos: públicos internos, públicos mixtos, públicos externos. Y es de 3 variables que son el interés que tiene ese público en mi negocio, la necesidad que yo le abastezco, ¿sí? Y el impacto que ese público puede tener y qué tanto me quiere o no me quiere. Yo voy determinando por colores, yo tengo pues un esquema para esto, voy determinando por colores a cuáles les debo dedicar más tiempo, esfuerzo y recursos. Y con base en eso hago un plan de relacionamiento y empiezo a construir colchón reputacional. Un empresario tiene que tener un colchón reputacional con los medios de comunicación, tiene que tener un colchón reputacional en las redes sociales, tiene que tener un colchón reputacional con su junta directiva y las personas alrededor de la junta directiva, con su gremio y su sector, con sus colegas, hasta con sus competidores, quien lo creyera. Pero tiene que tenerlo, ¿cierto? No es que me quieran, me adoren, pero sí que me crean. Porque pueden pensar que yo soy muy duro, compito muy fuerte, tengo un carácter muy fuerte, sí, pero yo soy una buena persona, o yo soy un tipo honesto, transparente, y eso siempre salta a la vista. Miguel, nosotros en la industria inmobiliaria tenemos una relación de largo plazo con los clientes, no solo en ese proceso de comprar un inmueble, que en el caso extremo se compra sobre planos y surte un proceso de 2, 3, 4 años de pago de la cuota inicial, el proceso ya de entrega y seguir con posventas y lograr una reventa. Eso tiende a ser un periodo prolongado. Uno, ¿cómo construye esa reputación desde el antes y el durante en esa visión de una interacción tan larga? No es un servicio que se entrega y se acabó la relación. Pucha, me tocas un tema que para mí es supremamente recurrente con los temas de inmobiliarios, ¿cierto? Y me atrevería a dar ahí 5 ideas, desde la experiencia. Lo primero es que vos seas supremamente claro en el proceso de venta, supremamente transparente, que no te guardes absolutamente ningún polvito debajo del tapete, nada, que hables con claridad, ¿cierto? Este es el contrato, estos son los márgenes, estos son los tiempos, esta es su obligación, esta es mi obligación, y que de una vez hables de la posible erogación del tiempo, porque a veces eso es lo que más impacienta a un comprador. Si hablamos del comprador inversionista o del comprador que compra para vivir, o su capital, o la persona que sea. Segundo, me parece muy importante lo humano. Hemos perdido mucho de lo humano. Lo humano es, si Juanita fue quien me vendió, yo quiero seguir siendo atendido por Juanita. Si Juanita se va, que deje a Lolita, pero que presente a Lolita y que yo conozca a Lolita, porque yo de Lolita quiero tener el WhatsApp para desahogarme. Yo creo que el 70% de las cosas que sacan los clientes son temas emocionales, que se resuelven con una conversación. Oyéndolos, ¿cierto? O escuchándolos, que se emberraquen, que se emputen, y uno con toda serenidad les va dando certeza para que te den un poquito más de tiempo, porque además las variables que ustedes enfrentan en el sector, pues como tal, como tú lo acabas de describir, son muy complejas. Una tercera recomendación sería fundamentalmente tener claro que la experiencia lo es todo a nivel de la compra de bienes. Entonces, pues de lo inmobiliario, la experiencia lo es todo. Entonces, mientras yo no vea que hay movimiento constructivo, de alguna manera, yo no voy a creer en el proyecto. Y ahorita actualmente estoy haciendo inversión por fuera del país. Y para mí siempre ha sido, aunque yo sé que eso no hace muy parte de la cultura de ustedes porque les da susto comunicar, también en tanto y en cuanto todo eso se vuelve un documento oficial, pero este proyecto me informa casi que a diario con tiempo real y con una cámara en el proyecto de cómo voy avanzando en la construcción de ese proyecto. Y a mí me da una confianza tremenda. Y yo sé que yo puedo coger cualquier fragmento de esos para una demanda posterior, pero también ellos tienen la tranquilidad de que están haciendo las cosas bien. ¿Sí me hago entender? Eso en Colombia no existe, Pero yo creo que vamos a llegar allá. Esa no es la misma defensa. Pues mantenerlo al día. O sea, yo te he ido contando. No, claro, no, total. Lo que pasa es que aquí yo creo que a veces hay ciertos constructores o ciertos sectores que les da como mucho susto, precisamente porque les falta construir un canal de mayor confianza con las personas. Pero también vamos a la contraparte. Lo que pasa es que ustedes en la contraparte también tienen de todo. Ustedes también tienen ahí estafadores, avivatos, personas que no saben cómo van a reaccionar. Entonces yo creo que hay que estar preparado para esos escenarios, pero yo sí creo que con un buen marco legal, jurídico,
con una mesura se puede ir comunicando mucho más. ¿Para qué? Voy a lo que les decía ahorita, para que ese usuario vea que sí se está materializando. Es decir, ese dinero que yo estoy poniendo sí se está materializando de alguna manera, sí está pasando algo con él. Lo que pasa es que como ese dinero permanece en una fiducia tanto tiempo mientras empieza el proceso constructivo, yo tengo que tener la imaginación suficiente para poderle mostrar acá que ya tengo o una maqueta o un plano o hice la primera pala, no sé. Hay que buscarle la comba al palo. Nosotros hemos, pues sin ser para nada expertos en esto, sino más como en aras de la transparencia, hemos implementado varias de esas cosas. Entonces, por ejemplo, cosas que hacemos, no del punto de tener una cámara, pues, y mandar un correo diario, porque operativamente se vuelve súper complicado, pero sí mandamos un informe mensual. Ah, súper. Ese informe mensual te dice cómo van las ventas, si estamos cerca del punto de equilibrio, si estamos trabajando en la licencia o no. Y cuando arranca la obra te va explicando como los diferentes procesos. Arrancamos ya con la cimentación del edificio, movimiento de tierras, empezamos a trabajar en la estructura, terminamos la estructura, iniciamos con la obra gris, etcétera. Y yo creo que es importante. Lo que pasa es que, ahora decías una cosa súper potente, siempre hay dos versiones de las historias. Y en general hemos encontrado a través de los años, nosotros hemos entregado ya muchos proyectos, que siempre va a haber personas que te adoran, personas neutras, y hay unas personas que de un momento a otro se vuelven tus principales enemigos. Y siguen ahí en el negocio además. Y siguen. A eso no se quitan. Y, están ahí, pero... y van a todas las reuniones y están siempre. Pero entonces lo que uno encuentra es que ese detractor, por ponerle un nombre, es el que más ruido hace. O sea, de verdad, en cada proyecto siempre hay 2 o 3. Y está realmente ofendido. Y sale a hacer mucho ruido. Nosotros, sin conocer de esto, lo que hemos siempre hecho es citamos cuando hay algún conflicto o algo, pues vamos con nuestros informes y contamos cuál ha sido la toma de decisiones y cómo se ha tomado las decisiones. Y en general, uno entra a una situación donde la mayoría de la gente asiste a la reunión y la recibe de manera objetiva, porque hay muchas cosas que no son de control de uno, pero siempre va a tener uno de esos detractores que yo no sé cómo se administran, pues, porque empieza a tomar tonos muy groseros, sin información, y hacen un ruido importante. Nosotros cuando pues, hay tantas cosas que se me vienen a la mente, Lucas, con lo que estás diciendo. Mira que, por ejemplo, cuando uno vende un proyecto, en el caso de ustedes, también opera el efecto bandwagon. Y es decir, yo siento más confianza cuando veo más gente metida en el proyecto. Sobre todo cuando ya veo cercano el cierre financiero. O cuando sea el cierre financiero mismo, siento que no soy solo yo, sino que hay varios que están ahí metidos también y eso genera más confianza. Eso primero que todo. Lo segundo, a nosotros nos ha tocado de eso. Cuando estamos atendiendo las crisis, muchas veces lo primero que yo pido es un inventario. ¿Cuántos son inversionistas y cuántos están buscando su casa para vivir? Porque el primero es, comillas, un poco más relajado, digo comillas porque hay casos, que el segundo. El segundo está metiendo su platica porque ese es su proyecto de vida, quiere vivir ahí con sus hijos, es su hogar, hay muchas emociones de por medio. Pero también lo que hago cuando separo esos públicos es aplicarles a todos enneagrama y a todos tratar de acopiar la mayor cantidad de información que sea legalmente adquirida para poder identificar muy bien cómo es su modelo de pensamiento, para generar comunicación segmentada. ¿Sí? Porque cuando se presentan las crisis... ¿Cómo le haces un enneagrama a un cliente? No, hay formas a través de las cuales, sin que la persona responda, con un video, con su forma de hablar, con su estilo, con cierta información que es legal constituir, uno puede acercarse a un eneatipo. Okay. Uno puede acercarse a un eneatipo o un perfil psicológico y poder desde ese perfil psicológico más o menos ver ciertos patrones y ver ciertas sensibilidades y acercarse a través de otros públicos. Sí, porque ustedes ya le entran en reversa. O sea, con ustedes ya no hay nada que hacer. Le entran, o sea, ustedes le pueden llegar con la Biblia escrita donde le den toda la tranquilidad. No, es un tema emocional. Es emocional, 100%. Es emocional. Uno puede tener los argumentos y pueden pasar varias reuniones con los mismos argumentos y el tipo no está entendiendo absolutamente nada. Está totalmente sesgado por la emoción, la resistencia, me están robando, me quieren hacer daño, ¿sí? Entonces eso hay que, así como hay unos que son pasivos, hay otros que son activos. Entonces hay que tratar en la crisis de coger esos públicos activos, identificar muy bien quiénes compran por inversión, quiénes compran porque es su proyecto como tal, pues es su casa. Y desde ahí uno va conteniendo un poco más esos ruidos, porque esos ruidos son los que te hacen que te armen mítines en las afueras, que te tomen fotografías, que vayan medios de comunicación,
oiga, este tema, ese tema va para un podcast, que los bancos te corten el chorro. Esa relación con los bancos es fundamental, porque es que cuando uno trabaja reputación, uno no solo está pensando que el gremio opine bien de uno, sino que los bancos no te cierren las puertas. De acuerdo. Hoy en este mundo que es como un mundo de redes, ya de formatos cortos, no tanto de formatos largos, esa narrativa del político, esa narrativa del empresario, cómo se arma y a qué hay que ponerle ojo y con qué, o sea, uno, por ejemplo, ¿cuál sería la recomendación para un CEO hoy en día de cómo maneja su narrativa, cómo es la conversación con su público, con sus clientes, con esos públicos de interés que hay alrededor de todas las compañías? Yo pienso que hoy un CEO, un gerente tiene que trabajarse sobre todo a nivel personal. Yo creo que el trabajo en buscar equilibrio personal de vida es fundamental. Uno no puede dar nada que no esté dentro de uno. Primer tema. Puede sonar muy filosófico, muy idealista, pero búsquelo donde usted quiera, con Buda, con Gautama, con Cristo, con la iglesia, con el grupo de oración, con el retiro. Búsquelo donde usted lo encuentre, pero hay que buscar un equilibrio, porque sin equilibrio es muy difícil. Máximo en un mundo donde hoy estamos enfrentando tantos retos que están afectando la salud mental. Yo creo que trabajar la salud mental en la canasta familiar es fundamental. Meta la terapia en la canasta familiar, meta el retiro en la canasta familiar, meta el trabajo espiritual, meta el cura, meta lo que usted quiera, pero haga algún trabajo. Hoy nadie es capaz solo, ni nadie es capaz sin una comunidad o sin un trabajo personal. Lo segundo, yo creo que tiene que haber un entrenamiento en habilidades blandas. Las habilidades de negociación hoy son muy importantes. Asertividad, empatía a la hora de negociar me parece fundamental. Y hoy las universidades lamentablemente descuidaron mucho eso. Ese tema de habilidades blandas me parece fundamental. Uno poder saber cómo trabajar la empatía, la capacidad de escucha, la capacidad de la resiliencia, el saber manejar bien un conflicto, el saber dónde me debo sentar, cómo me debo parar, qué vestuario debo tener, ¿cierto? Herramientas también de imagen pública que me ayuden a persuadir, disuadir, manejar una negociación. Creo yo bien en relaciones humanas. A veces siente uno que los gerentes, los CEOs, los empresarios se sientan a hacer negocios y se les olvida que al otro lado hay un ser humano. Hay un ser humano que tiene familia, tiene hijos, tiene dolores, tiene angustias, le duele el país, le duele su negocio, le duele los bancos, le duele una cosa, le duele la otra. Entonces muchas veces esa conversación se convierte más como en una pregunta de cajón. ¿Y vos cómo estás? Ya. Sí, pero yo no conozco con quién yo voy a interactuar, no tengo mayores detalles, no genero un marco que me permita flexibilidad frente al otro. Y eso es un tema que se estructura. Y lo último, pues digamos que yo recomendaría también es tratar de preguntarse mucho en clave del propio proyecto de vida por esa herramienta que yo decía ahorita. A mí me ha cautivado siempre desde mi formación como empresario, que es el eneagrama. Me parece que es fundamental. Creo yo que hoy no hay una herramienta más potente para la relación con uno mismo en tanto equilibrio, porque el eneagrama te permite ver tus áreas de luz y de oscuridad en lo personal. Siempre es un esquema de 9 formas de ser, 9 personalidades. Tú tienes áreas de luz y de oscuridad, pero esa área de oscuridad que aparentemente es nuestra proyección como personas muy toscas o muy fuertes de carácter, Lucas, puede ser luz para algunas personas, o esa ambición que puede ser negativa para algunos, si yo la sé manejar como luz, está bien. Primero, la relación conmigo mismo. Segundo, la relación con esas personas en la empresa donde estoy que no me la llevo, pero para nada, o los clientes con las que no me la llevo para nada. Todo eso tiene un origen en tu eneatipo. Todo eso tiene un origen en que tú estás viendo en esa persona un espejo. Y cuando yo soy el 8. 8 es, sí. El número prevalente del eneagrama. Es como protección, ¿sí o no? Sí. Es que lo estimula, pues se busca protección, creo que era lo que entendía. Nosotros ahora lo estamos aplicando en las entrevistas, estamos haciendo eneagrama. Eneagrama. Muy importante. O sea, aparte de las cosas que estamos haciendo ahora, la inteligencia artificial ha ayudado demasiado, ayuda en muchos procesos. Entonces, por ejemplo, las cosas que estamos evaluando hoy, cada vez que hacemos convocatorias de cualquier persona, es definir ese perfil. Y a ese perfil buscamos hacerle 2 tests. Un test de inteligencia, pues para ver qué tan hábil es, pero también un test. Hay 2 tests que hacemos, el del eneagrama y creo que hay otra cosa que se llama DISC. El DISC. Sí. Y voy con la inteligencia artificial, no, pues es hasta fácil hacer el test. Sí. Y entonces logra uno poner los perfiles como adecuados para
Sí. o las personas, o la forma de pensar de las personas adecuadas para cada uno de los cargos. Eso ha sido interesante. Pero nos estamos acercando a unos escenarios, Lucas, no sé si lo vivís como empresario y tú también, donde cada vez nos estamos acercando a personas o a nuevas generaciones cada vez más complejas en el mundo laboral Sí. y a escenarios que eran impensables hace 10 o 20 años. ¿Cierto? Lo pospandémico, el teletrabajo, la salud mental, las susceptibilidades, las libertades, ¿cierto? Llevan hoy a que muchos de esos procesos de reclutamiento sean seriamente cuestionados. Los que uno hace como empresario y los que uno contrata. A mí me ha pasado. Pues, ¿quién tiene la varita mágica para saber que su reclutamiento es perfecto? Máxime con estas nuevas generaciones. O sea, No, es muy difícil y es un reto grande y la rotación eso es un reto gigantesco. total. En una compañía de estas que nos asustaba, esto es una compañía que hoy en solo trazos tiene alrededor de 160 colaboradores, rota más o menos el 30% del total. Ah, pues estás bien. Eso fue lo que averiguamos, Sí, está porque muy nosotros bien. estábamos Uno súper se mortifica, asustados. uno se mortifica Como que el todo. 30% todos los años, o sea, el 30% ya se vuelven unos procesos de contratación que hay que contratar a una persona cada semana. Sí, Entonces, sí, pues ya hay que tener un equipo de desarrollo organizacional importante porque para contratar uno hay que entrevistar 8. Al final lo que hemos encontrado es que muchas de las personas que salen es porque simplemente no se identifican con la cultura de la organización. Y esta es una cultura fuerte. O sea, esta es una cultura que talla, esta es una cultura que habla directo. Es tu mismidad. Sí. Entonces, Pues creo yo, ¿no? viene de Sí, arriba, obvio, 100%. Esta o familia o el que lidera, eso es. el Esta estilo. compañía funciona como el que está arriba. Y esa es una cultura o que enamora o que muy rápidamente Sí, filtra. Lo detesto y ya me fui. Exactamente. Ahora, el que se queda es muy leal. Eso es muy importante. El que se queda es comprometido. Entonces, por ejemplo, en los procesos de crecimiento al interior de una compañía como estas, lo que hemos visto es que la escuela interna es lo más potente. O sea, lo primero que tiene que pasar es que hay que ver que se adecue a la cultura. Y una vez se adecua a la cultura, pues empieza a crecer dentro de la organización. Es difícil traer talento ya, digamos, experto afuera con otra forma de pensar Porque trata de imponértela, se inserta, pero trata de imponerte tu cultura. pasa una cosa súper jodida, siempre llegan criticando. Sí, total. Es que así no, allá no se hacía así, por eso usted no crece. Ajá. Es que Y acá hay un montón de gente que le ha puesto un montón de energía a las cosas, Claro. inmediatamente se sienten ofendidos y como son fuertes, inmediatamente protegen y pum, lo sacan en 2 segundos. Sí, eso es normal. Yo también lo he vivido en muchas organizaciones a las que asesoro y llego a darles clase o a darles sesiones o trabajo. Y sí, ese tema del reclutamiento nos trae unos retos que son tremendos a nivel psicológico, de comportamiento, de hábitos, de estilos de vida. Ustedes lo están viviendo en la forma de lo inmobiliario, pues de cómo vive hoy la gente y qué necesita hoy la gente, que un coworking, que lo que representan hoy los animales, las mascotas, las libertades, o sea, y eso también lo vivimos en el mundo empresarial, claro, total. Nosotros, Andrés, su fortaleza viene en el tema de investigaciones. En el tema de investigaciones con Andrés hemos montado algo que llama Grow Lab y es pura inteligencia de mercado, es tratar de identificar tendencias. Lo que pasa es que el mundo viene cambiando de una forma tan rápida que esas tendencias nosotros tratamos de convertirlas en narrativas. Nosotros tratamos como de entender qué está pasando y contamos esas historias. Entonces empezamos a ver varios fenómenos que yo no sé si la gente los interpreta igual que uno. Entonces, por ejemplo, el problema de la soledad. Por la forma en que vivimos, los hogares cada vez son más chiquitos, cada vez somos más nómadas, la familia, ese núcleo familiar ha desaparecido de alguna manera. Y nosotros decimos, va a haber un problema de salud mental y va a haber un problema de que la gente pues se siente cada vez más sola. Igual la interacción como con estos aparatos y demás, en vez de conectarnos, nos desconecta. Hemos tratado de llevar eso al producto inmobiliario y hemos explicado por qué el mundo futuro es más un mundo de suscripción que un mundo de propietarios y por qué hay alternativas para los inversionistas. Y vemos que el futuro, por ejemplo, son proyectos en renta, la gran mayoría. Pero uno va y mira las redes y hay un público general que le genera un malestar gigantesco entender eso, que dice, ¿cómo así que ya la familia no existe? ¿Desde cuándo una familia es una persona? ¿Por qué la vivienda es tan costosa? Etcétera. Otro ejemplo de lo que nos pasa, y
nosotros somos unos creyentes del desarrollo económico y creemos que la única manera de poder traer desarrollo económico es a través de la inversión. Y creemos que se van dando fenómenos emergentes en cada una de las regiones que son los que permiten, donde uno encuentra esa ventaja competitiva y luego las ciudades se transforman alrededor de esas ventajas competitivas. El tema del turismo en Medellín en algún momento se detona, eso sale de la nada porque eso emerge, pues, pero empezamos a encontrar una ventaja competitiva, empezamos a traer una cantidad de capital. Lo que hoy uno en Medellín en turismo es descrestante. Y desde la visión de uno, esa narrativa es muy potente. Estamos invirtiendo, estamos creando empresas, estamos generando empleo, estamos atrayendo público de otros lados, hay conexión cultural. Y uno mira por otro lado, se va armando unas narrativas que uno dice es todo lo contrario. Entonces empieza el concepto de gentrificación, la invasión de los turistas, el costo de vida, comprar vivienda es imposible. ¿Cómo maneja uno ese equilibrio? ¿O en qué momento para la conversación de uno y coge para otro lado? O sea, es jodido. Eso, sí. Y todos son narrativas, y es lo que decías al principio, versión A y versión B, y ambos deben tener razón. Sí. Es que inmediatamente me decís eso, pues pienso en esta Medellín tan conservadora, tan tradicional, tan a veces resistente al cambio. La época que nos tocó a nosotros, pues obviamente nuestra infancia, que fue terrible, pues con todo lo que pasó con los carteles de la droga, con la violencia, con lo que superamos y lo que pasamos y cómo emergimos a partir de eso. Pero también pienso en la realidad de otras ciudades donde eso ya es una realidad. El tema del envejecimiento de la población, por ejemplo, proporcional al tema de la natalidad. El tema de la soledad también y lo que eso implica hoy. El tema de cómo ciertas inteligencias artificiales se están creando ya para poder mitigar esa necesidad de conversación del ser humano con otros. Que también, de nuevo, hay un libro de Humberto Eco que dice apocalípticos o integrados, ¿sí es? O yo soy apocalíptico y digo, eso es un desastre, jamás, no hay nada como hablar con otro ser humano, ¿verdad? O me integro definitivamente y hago un agent tan potente, a mí me pasa, que es capaz de conversar conmigo, ¿cierto? No de mis temas íntimos, ni personales, ni de fondo, que los trabajaré con mi terapeuta o con mi pareja, pero sí tiene la posibilidad de acompañarme en ciertos momentos. Y llegaremos incluso a que habrá robots que podrán suplir al ser humano. Me hago la pregunta, ¿cierto? Nada suple lo humano, definitivamente. Hay un texto muy lindo de un amigo que se llama Santiago Jiménez, que se llama Algoritmos Deshumanizantes. Lo recomiendo, un libro pequeñito que acaban de lanzar. Y precisamente él plantea ese reto, esa dicotomía, esa discusión en la que estamos hoy acerca de cómo prevalecer lo humano y cómo no satanizar los algoritmos o cómo no satanizar esas novedades. Todo un reto. ¿De qué nos falta hablar? ¿Qué sería importante para este podcast? ¿Qué tema nos falta? Hay una frase que a mí me encanta, Lucas, y que yo quiero dejar aquí en el podcast, en tu podcast, que además soy televidente de todos estos contenidos y me encantan, y es: la política la haces o la padeces, no hay otra alternativa. Mi mensaje para ti, para todos, es: la política la haces y participas de ella o la padeces. Y a veces el empresario cree que estar en política es hacer proselitismo político, y no. Hoy estar en política es interesarse por las variables de las políticas públicas que inciden en el país. Hoy estar en política es entender que tenemos una crisis de líderes a todos los niveles, pero que sobre todo en lo público esa crisis está siendo cooptada por los más corruptos. Y los mejores hombres y mujeres no quieren estar en lo público. Y eso es un tema crítico, que pasa porque los empresarios estimulen eso desde las universidades, desde los gremios, desde las familias, desde diferentes ámbitos, y que pues participen de la solución de los grandes problemas que tiene lo público, la corrupción, ¿cierto? La falta de reflexión que tienen a veces ciertos gobernantes, lo ajenos que están los gremios. Medellín es un laboratorio que supo superar sus graves problemas como consecuencia del narcotráfico y todo lo que pasó, gracias a un trabajo universidad, empresa, Estado. Pero uno pregunta por la Cámara de Comercio del Lima y dicen, ¿qué? Perdón. Uno pregunta por ese trabajo en una ciudad como Guatemala o como Ciudad de México y eso no existe. Pero nosotros tenemos ese gran activo. Ese activo no lo podemos perder y además es un activo exportable. Yo me he dado cuenta de eso. Es exportable. Yo en Ecuador he dado conferencias sin ser experto en el tema de cómo es importante que trabajen la universidad, la empresa, el Estado, las iglesias. Yo entiendo que, por ejemplo, en Monterrey han copiado bastante eso y hoy nos dan clase ellos con el TEC de Monterrey. Hoy nos hablan de recuperación de territorio muy por encima de lo que ha pasado estos últimos días. Claro. Sí, uno siente a Medellín estancado hace rato.
Ah, sí, total. Particularmente el Sí. tema de Daniel Quintero en su momento generó, o por lo menos en esas conversaciones que se dan entre universidad, Estado y sector empresarial, desaparecieron. Entonces ahí Sí, total. eso se cortó. Es distinto a lo que ve uno en otras ciudades, que uno ve hoy ciudades con mucha dinámica en el país. Uno ve un Barranquilla Quilla. y uno siente una dinámica muy potente. Uno, Sí. el mismo Cartagena, ahora con el alcalde de UMEC, uno nota una transformación importante. Yo creo que en esas dos ciudades particularmente hay unas conversaciones interesantes entre los diferentes pues universidades, sector empresarial y el tejido gubernamental, pues, y creo que hay diferencias importantes. Pero hay que trascender el tema de yo pago impuestos y yo quiero mandar al que gobierna. Hay que meterse en el tema de, hey, ¿de qué se trata la política? ¿Cómo se elige un concejal? ¿Cómo se elige un diputado? ¿Cómo se elige un alcalde? ¿Cómo funciona la asamblea? ¿Cómo funciona el consejo? ¿Cómo funciona lo público? Qué pena lo que voy a decir, no solo cómo yo contrato con lo público, sino, y esto es un concepto brasilero, cómo hago ciudadanía corporativa. Como mi planta de 160 personas, yo también les enseño a ser ciudadanos dentro de la empresa. Eso me parece fundamental, porque a veces la persona que está en la empresa tiene sentido de pertenencia por la empresa, por la organización, pero le importa un pepino el barrio, el sector, la ciudad, o quizá le importe mucho y yo no me esté dando cuenta cómo desde pequeñas prácticas, mensajes o narrativas, estoy formando también ciudadanía corporativa. Entonces, mi invitación es esa. El empresario tiene mucho que hacer más allá de simplemente el cóctel, la fiesta, o ponerle votos o invitar al candidato a que hable en la planta. Perdónenme, pero eso no es la única forma de trabajar en la política. Yo ahora veo el caso de Wilder, el de Action, Así es de los gimnasios. el de los gimnasios, un tipo exitoso que ha montado su compañía, que la lleva a nivel global y ahora se lanza para el Senado. Yo estuve, de hecho, con él en una conferencia el fin de semana y le decía, Wilder, ¿por qué te estás enredando, weón? O sea, Sí, sí, sí. pero porque eso es lo que uno piensa. O sea, yo estoy dispuesto a irme a sentar con el que quiera escuchar ideas y a escucharlo para tratar de entender, pero dar ya ese salto. Es como un servicio militar. Es como, Pues, pucha, ¿para qué se pone, hermano? No, güey, y es muy amenazante. Entonces, pues, primero que todo, la política, todo vale. Entonces, al final es un tema de competencia donde esa misma marca personal que ha creado le va a llegar una cantidad de amenazas cuando esté ahí metido. Él hoy es el empresario que ha sido capaz de abrir un montón de países. Pero mire ejemplos de buenos empresarios que se meten en la política con lo que termina pasando. Entonces, yo creo que el caso más claro es Elon Musk. Se metió mucho en política y hoy eso, pues no sé si terminó ganando o perdiendo, pero le ha traído unas crisis importantes, pensaría uno. Ese yo creo que es el temor principal del empresariado. Pero habrá otras formas, pues no necesariamente uno tiene que ir a ser el que va a hacer la política. De pronto, hasta uno ni siquiera debería estar en política porque no tiene ese conocimiento. O sea, uno que va a competir contra el tipo que ha estado pasando por todos los ministerios, que arrancó desde pequeño, ese sabe cómo es ese ecosistema. Uno llega allá y a los 2 minutos lo encarcelaron por un mal proceso. Y que además actúa de manera ética para hacerlo. Pero no tiene ni idea, igual para la cárcel. Sí, porque por no conocer la ley y las normas. O sea, exactamente. Sí, tal cual. Entonces nos invitaron a una charla en un grupo empresarial grande aquí local y discutíamos sobre el tema político, sobre la participación en política y concluíamos que no solo es participar desde lo electoral, ¿no? Y ahí discutíamos una frase muy sentida y muy profunda para esta discusión, y es la etimología de la palabra idiota, que surge del antiguo griego de quien solo se preocupa por lo privado. Y eso va migrando, en su momento no era... jodas, eso viene de ahí. Eso en su momento no era la ofensa que hoy pretende ser, pero que la migración de esa expresión idiota de solo preocuparse por lo privado, persona privada era la definición de ese entonces, hoy es, hombre, ¿cómo no te vas a preocupar por lo público? Que no solo es participar de lo electoral, es generar discusiones, es mostrar caminos que piensa uno son convenientes para su entorno, para la sociedad, para su ciudad, para el desarrollo. Entonces, esa visión de la etimología de esa palabra cabe dentro de una discusión. Qué bacán, vea, qué chévere. ¿Qué nos faltó, Miguel? No, yo insisto mucho en eso. El que no participa en la política la padece.
y pues sumémosle que es un idiota. Según lo que dice Andrés. Miguel, Andrés, muchísimas gracias a los dos. Una conversación muy entretenida. Mil gracias, señores.